Las informaciones que llegan de la Araucanía nos dejan atónitos, nos dejan confundidos, nos dejan preocupados, porque pasa mucho tiempo y los temas se repiten. Los problemas parecen a veces agudizarse. Lo tuvimos hace poco tiempo, pero hoy viene una información que nos vuelve a dejar con la boca abierta, si se quiere. Se ha detenido en las últimas horas a un funcionario judicial del Tribunal de Traiguén, que había sido acusado, o en su momento se hizo una denuncia por tenencia de drogas. Un llamado anónimo. A ese llamado acude la policía. Descubre que es un funcionario judicial, no sabían con qué se iban a encontrar. Se hace el allanamiento. Y además de encontrar aparentemente no gran cantidad de drogas, que es lo que se iba a buscar, la policía encontró un verdadero barretín. Una cantidad de armamentos desusada, totalmente desproporcionada, pero además totalmente fuera de la ley, porque esta persona no tenía los derechos, no tenía los permisos correspondientes para tener armas prácticamente de guerra en algunos casos. Fusiles, pistolas, explosivos, clavos. La verdad es que uno queda haciéndose la pregunta, ¿qué hace una persona con ese arsenal? 1. 2. ¿Qué hace una persona que trabaja en un tribunal con un vínculo con la tenencia de esas armas, con el entorno de algunos hechos de violencia gravísimos que se han dado el último tiempo allí? Y además, aparentemente, según la información, tráfico de drogas. Es la verdad un cóctel muy, muy preocupante, muy explosivo y muy peligroso, por lo que uno proyecta que puede ocurrir allí. La información, la investigación dará a conocer más antecedentes. Esta persona pasó a control de detención, ha sido formalizada por el Tribunal de Garantías de nuestro país. Un hecho para no perderle pisada. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Son días de COVID, que duda cabe, ¿no? Todo está cruzado por esta enfermedad, por este virus, por esta circulación muy complicada y muy difícil de predecir y de manejar. Todo está cruzado porque están cruzadas las medidas económicas, porque están cruzadas las medidas políticas, naturalmente, las sanitarias, ¿no? Educacionales, o sea, hasta el fútbol. No se sabe si se juega o no se juega aquí o allá por una pandemia. Entonces, la verdad es que las vidas en función del COVID, media novedad, esto es hace un año. Pero cuando hablamos tanto del COVID y de las vacunas, en este caso en Chile, es importante saber a qué nos estamos refiriendo. Es saber con qué respaldo hablamos de que algo es bueno o es malo. Sería bueno cambiar, acelerar, frenar, en fin. Y para eso se han hecho estudios y para eso tenemos instituciones como la Universidad de Chile, que ha presentado un estudio sumamente interesante sobre la efectividad de la vacuna que ya se ha puesto a 6 millones de personas aproximadamente. Está con nosotros Alejandro Jofré, investigador y prorector de la Universidad de Chile, en contacto ya. Alejandro, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, la diferencia de Chile, afortunadamente, con otros países, ¿todos lo estamos pasando pésimo? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Es que da la impresión de que nosotros tenemos un horizonte de pasarlo mal. Yo hacía en la tarde en la radio una comparación entre tener una enfermedad mortal y en tener una enfermedad grave, pero que se supera. La mortal solamente empeora, la grave, como la que tenemos nosotros, pero con horizonte de remedio, bueno, es complicada, pero al menos da una esperanza. Y la vacuna es nuestro fin, es nuestro horizonte. ¿Qué es lo que indican los estudios de los expertos de la Universidad de Chile sobre la efectividad de la vacuna en nuestra población? Bueno, el objetivo principal del estudio es mostrar que... te escucho bajito, ¿ah? Alejandro, te escucho bajo. Ahí sí. Uno de los objetivos principales del estudio es calcular, estimar la efectividad de la vacuna, del proceso vacunatorio en general, que en Chile es una mezcla, ¿cierto?, en un 93% de Sinovac y un 7% Pfizer. Entonces, el primer objetivo es tener una buena estimación de la efectividad de esta vacuna
en tres grupos. Uno son aquellos que se tienen ya 2 dosis y ha pasado 2 semanas, aquellos que tienen 2 dosis pero el tiempo ha transcurrido menos de 2 semanas, y aquellos que tienen solo una dosis. Y Entonces, las diferencias son bastante importantes, ¿no? son notables. O sea, a ver, voy a partir en el caso de una persona con una sola dosis, la efectividad es solo un 3%, es decir, es mínima. Por lo tanto, una persona con una sola dosis requiere todos los cuidados y que por supuesto hay que llevar adelante y hay que implementar, porque Alejandro, es prácticamente muy cercano a cero. Sí, déjame hacerte una pregunta. Para los que tienen, o tenemos, en el caso mío, una sola dosis, tenemos un 3% de efectividad. ¿Qué efectividad te hace referencia tú? ¿A contagiarse, o hay algunos estudios que hacen referencia a que se agrave la enfermedad si es que me contagio? ¿A cuál le haces mención específica tú? Sí, en el caso de nosotros, el estudio, dado que hicimos todo esto análisis con información pública, que está en el sitio web del Ministerio de Ciencia, y que agradecemos mucho, es exclusivamente focalizada en lo que es contagio. Es decir, hay un 3%, ¿cierto?, de probabilidad de estar protegido y un 97% de contagiarse. Es decir, es muy alto. O sea, si yo me topo con el virus, que tengo una sola vacuna puesta hace 2 semanas y media, si me topo con la vacuna, tengo un 97% de probabilidades de contagiarme. Exactamente. Perfecto. Entonces, después el segundo nivel son aquellas personas que tienen 2 dosis pero menos de 2 semanas, y allí el promedio de probabilidad de protección, voy a decir ahora, es un 28%, ¿cierto? Y por lo tanto hay un 72% de probabilidad de contagio. Y en el caso, mejor que con 2 dosis y 2 semanas después de las dos dosis, en ese caso la efectividad pasa a ser un 57% prácticamente. Entonces, eso es el proceso vacunatorio, que es esta combinación entre Sinovac y Pfizer. Ahora, si uno focaliza en la Sinovac, como la Pfizer tiene un poquito más, bastante más de efectividad, entonces esto uno concluye que la efectividad de la Sinovac es un 54%. O sea, 54% de protección y por lo tanto un 46% de posibilidad de que uno se contagie, incluyendo en el caso, ¿cierto?, en que uno tiene las 2 dosis y 2 semanas después. 54% de protección, es decir, 46% de riesgo, incluso aquellas personas vacunadas y que hayan pasado ya las 2 semanas. Ahora, agreguémosle, que no tiene que ver con el estudio de ustedes, pero para que la gente no se alerte, que en el caso de las personas con 2 dosis y ya 2 semanas después de las 2 dosis, en el 70% de los casos, si es que se contagia, no va a tener más que una enfermedad muy controlable, ¿no es cierto? Eso es lo que indica. Y el 100% a salvo de la muerte, de una enfermedad mortal. Exacto, esos son números que indican en los cuales nosotros sabemos que el Ministerio además está trabajando en un grupo de análisis sobre eso, pero nosotros no tenemos acceso a esos datos y por tanto no podemos replicar ese análisis. Y esperamos que los datos pronto estén disponibles para la comunidad científica y que puedan hacer análisis similares a lo que está haciendo el Ministerio de Ciencia, el Ministerio, de Salud. ¿Cómo podemos hablar con los datos que ustedes tienen, cómo se proyectan a la inmunidad de rebaño? ¿Cuándo y cómo? ¿Se puede o es una utopía? Sí, no, es una muy buena pregunta. Se puede construir un modelo y lo que sí nosotros vemos que por el hecho de tener una vacuna con ese nivel de efectividad de un 54% en el caso de Sinovac, entonces eso significa que alcanzar la inmunidad de rebaño va a costar bastante, hay que hacer un esfuerzo mucho mayor, ¿cierto?, que con otro tipo de vacunas que tienen mayor efectividad, como en el caso de la Pfizer. Y lo otro que influye acá son 2 efectos más. Uno es que todavía tenemos personas de edad mayor rezagados que no han podido vacunarse, por un lado, y por otro lado tenemos la otra gran incógnita, ¿cierto?, en los jóvenes de menores de 15 años, donde están en este minuto desarrollándose estudios para ver si la efectividad de la vacuna,
Y ese, en el caso de Chile sobre todo, es un segmento que también va a ser importante para vacunar si es que uno quiere llegar a la nivel de inmunidad de rebaño. Entonces son varios factores, al menos 3 factores que están jugando en la dinámica para llegar a inmunidad de rebaño. Creo que la gran conclusión del estudio que ustedes hacen en la Universidad de Chile es que ni con 2 vacunas hay que bajar la guardia, ni con 2 vacunas hace 2 semanas hay que bajar la guardia, porque incluso así uno puede contagiarse y así uno puede quizás no morirse, porque la protección es alta con 2 vacunas, con 2 dosis, pero sí de contagiar y de pasarlo muy mal y de atochar los sistemas de salud, que incluso eso afecta a quienes no han tenido la suerte todavía de vacunarse. Es decir, no bajar la guardia es gran resumen. Alejandro Jofré, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, ese es un punto, se hace mucho énfasis en el tema de la severidad de la enfermedad, pero la verdad es que uno no quiere contagiarse, uno no quiere llegar a estar contagiado, y por eso es que es tan relevante este estudio. Muchas gracias. Alejandro, buenas noches, gracias por recibirnos. Chao, chao. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Jornada con Marcos Fleming. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo están todos en sus casas? Vamos con el bloque informativo de medianoche. Comenzamos contándoles que ya es un hecho, el próximo 15 y 16 de mayo se van a realizar finalmente las elecciones que estaban programadas para este fin de semana. Una postergación que acarrea también otros cambios. Por ejemplo, se van a suspender las campañas y también aportes a candidaturas por un tiempo determinado. Y por otra parte, también que era uno de los puntos más conflictivos de esta iniciativa, es que los alcaldes van a poder volver a sus funciones hasta el día 15 de abril. ¿Qué otros cambios incluye esta reforma? Lo revisamos a continuación. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Campana, que al fin confirmó y oficializó la nueva fecha de las elecciones de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Finalmente, los comicios del fin de semana por la crisis sanitaria fueron aplazados y el próximo 15 y 16 de mayo se realizará uno de los procesos más importantes de nuestra historia reciente. Estamos confiados que el sábado 15 y domingo 16 de mayo las condiciones sanitarias sean más favorables y, en consecuencia, no se ponga en riesgo la salud de la población y se logre una alta participación de los ciudadanos. Así se promulgó la esperada reforma y solo resta su publicación. Todo tras un intenso debate en el Congreso, porque no solo esta fecha sufrió modificaciones. El 13 de junio se realizará la segunda vuelta de gobernadores regionales y el 18 de julio las primarias presidenciales. Otros puntos que se acordaron con la reforma: el Congreso aprobó la suspensión de las campañas electorales y los aportes monetarios a los candidatos, desde publicada la normativa hasta el próximo 28 de abril. Posterior a ese día se podrán retomar las campañas. Poner algo de equidad en una cancha que es evidentemente desigual entre las candidaturas de menos y de mayores recursos. Es un absurdo total, toda vez que los aportes, ¿verdad?, demoran para hacerse presente finalmente en las cuentas. Hay gastos también de campaña que pagar. Cuentas que según el gobierno sí se pueden pagar, eso sí, con los fondos que los candidatos hayan recibido previo a la publicación de la ley. Sí se puede hacer algún gasto de campaña, pero contando con los recursos que ya hayan recibido hasta antes de la suspensión de la campaña. Por ejemplo, el arriendo de algún inmueble, el pago de algún personal específico, ¿cierto?, que trabaje en la candidatura. Ese fue el único punto del informe de la comisión mixta que fue aprobado por la Cámara de Diputados, que se rechazó que el 15 y 16 de mayo fueran feriados irrenunciables. Ahora solo tendrán carácter legal, con permiso de 2 horas a los trabajadores para sufragar. También se rechazó una franja electoral para la segunda vuelta de gobernadores. Nosotros no quedamos contentos, la corporación no quedó contenta, digamos, con cómo fue tratada en la mixta. Porque la comisión mixta, que se supone que tiene que estar para resolver, no hizo absolutamente nada. ¿Qué pasó con los alcaldes? Deberán retomar sus funciones hasta el 15 de abril. Tras eso volverán a ser subrogados cuando retornen a sus campañas. El texto además establece que el 15 y 16 de mayo habrá transporte gratuito en zonas rurales y en el metro de Santiago, Merval y Biotren. No se aprobó la idea de transporte gratuito universal porque irroga gasto fiscal. Nos hubiese gustado el transporte, ¿no es cierto?, gratuito. Las personas necesitan 3.000, 5.000, incluso más por persona para poder ir a votar ese día. Vamos a contar
con más de 1.000 recorridos gratuitos en zonas rurales. Debido a que se suspenden las campañas, deberá retirarse la propaganda electoral de lugares públicos y la franja electoral difundida por los medios de comunicación se suspenderá desde publicada la ley que posterga las elecciones. Tras una compleja tramitación, finalmente el 15 y 16 de mayo, los chilenos podrán elegir a sus autoridades en una histórica votación. Y la Universidad de Chile entregó los resultados del primer estudio que analiza la efectividad del proceso de vacunación en nuestro país. Con una dosis prácticamente no hay protección. La efectividad, eso sí, después de 2 semanas de obtener la segunda dosis, supera el 56%. De 7 millones de personas están vacunadas en Chile con al menos la primera dosis. Hoy estamos en el peor momento de la pandemia con 40.904 casos activos. ¿Pero qué habría pasado sin el inicio de la vacunación? Según un estudio de la Universidad de Chile, el panorama podría haber sido aún más sombrío. Por ejemplo, para la población entre 75 y 79 años, esta es la diferencia. La línea gris es lo actual y la roja la proyección sin estar inoculados. El estudio dice que para el mayor de 70 años, si no hubiésemos vacunado, hubiésemos tenido un 60% más de contagios. Es enorme, ¿eh? O sea, el impacto en ese grupo de edad, de 70 hacia arriba, es enorme. El estudio también estimó la efectividad de las vacunas utilizadas en la población chilena, especialmente de la vacuna china CoronaVac. Se estima que al menos 14 días después de recibir la segunda dosis, la efectividad llega al 56,5%. Si han pasado menos de 2 semanas desde la segunda inyección, la efectividad disminuye a un 28%, caída en el porcentaje que es aún más dramática con una sola dosis. En ese caso, la efectividad solo es de un 3%. En palabras simples, una no es ninguna. Están probadas que disminuyen en forma importante la posibilidad de infección grave, hospitalización y muerte, pero no impiden 100% el contagio. Las personas hacen infecciones más leves y también podrían hipotéticamente transmitir menos el virus. De hecho, incluso hay quienes han enfermado tras sus 2 dosis de la vacuna. Es el caso del diputado por la región del Biobío, José Miguel Ortiz, que está internado por una neumonía a causa del COVID-19 y a pesar de haber completado su esquema de vacunación. Mi padre fue declarado positivo por COVID el 29 de marzo y mi mamá el 2 de abril. En este momento mi padre, por prevención, y no está conectado ni a oxígeno ni a nada, gracias a Dios, ¿verdad? Está en una clínica ya que está en el pic de su contagio, y mi madre, que está en otra etapa diferente, ¿verdad?, sigue en la residencia sanitaria. Gracias a Dios los dos están en buenas condiciones. Una situación que de todas maneras está siendo monitoreada porque no es el único caso en Chile. Y aunque aún faltan datos y un avance mayor en el proceso de vacunación para tomar decisiones, no se descarta la posibilidad de incluir una tercera dosis en el esquema para aumentar la protección contra el virus. Hoy día no tenemos información acabada respecto a cuánto tiempo dura la inmunidad y si es necesario una tercera dosis. Sin embargo, se están monitoreando esos avances a nivel internacional, pero también, y quizás esto es lo más importante, lo estamos haciendo en Chile. Hasta ahora, un poco más de 4 millones de personas tienen 2 dosis de alguna de las vacunas que se están aplicando en Chile. La mayoría de ellos recibió la del laboratorio Sinovac y ese es un punto en el que los expertos también se han detenido. Es probable que la llamada inmunidad rebaño la logremos más tarde de lo que esperábamos, considerando que la vacuna china tiene una menor efectividad que otras que se están aplicando en el resto del mundo. Vamos a ir de inmediato a nuestro portal de noticias www.24horas.cl porque la noche de este martes finalmente el gobierno publicó el documento, el instructivo, que actualiza las definiciones respecto a los distintos permisos de desplazamiento, pero también algo muy importante y que estaba en la duda respecto a los bienes que son considerados como esenciales. Se resuelve, por ejemplo, una de las dudas y de las controversias que había generado, por ejemplo, que se pudiera vender por una parte alcohol, pero que los niños menores en edad de crecimiento no pudieran obtener, los padres de ellos no pudieran comprar ropa. Esto se actualiza y, por ejemplo, ahora los artículos necesarios para la maternidad y la primera infancia, tales como ropa, accesorios para recién nacido, incluyendo chupetes, mantas,
ropa, también accesorios para mujer en periodo de embarazo van a estar permitidos. Se permite también entonces como categoría de bien esencial alimentos y bebestibles, algunos productos sanitarios, también productos necesarios para la higiene personal, artículos de limpieza, artículos para mascotas, alimento, también accesorios de higiene y cuidado para ellas, mantenimiento de jardín también. Y va a estar incluido también en esta lista los artículos electrónicos que son esenciales también para efectuar el teletrabajo. Artículos de oficina también están incluidos dentro de esta categoría. También se incluye a bienes relativos al funcionamiento, conservación y seguridad de los hogares. Artículos de cocina, dormitorio, de baño, también lavandería, electrodomésticos y línea blanca también están incluidos en esta categoría. Es un instructivo bastante largo, 23 páginas tiene este nuevo documento publicado por el gobierno y detalla cuáles van a ser entonces los bienes esenciales y también detalla entonces las exigencias respecto al uso de los permisos individuales, uso de permisos únicos colectivos también, y se incluye algunas novedades, por ejemplo, respecto a personas que trabajen en empresas destinadas a la producción, importación, distribución y venta de insumos médicos, que también se van a poder desplazar entonces solo con el uso de sus credenciales. Este documento en detalle va a estar explicado en nuestro portal de noticias www.24horas.cl para que lo puedan revisar ahí detalle a detalle. Vamos a cambiar de tema porque lo que vamos a revisar a continuación es un verdadero arsenal de guerra y explosivo que fue encontrado tras un allanamiento en la comuna de Traiguén, esto en la región de la Araucanía. Fue hallado en la casa de un funcionario del Poder Judicial de la zona. La nota es de César Campos. Todos los movimientos que usted quiera, pero yo soy funcionario judicial, le estoy diciendo. Sí, perfecto, eso lo sabemos también. Nosotros porque estamos consiguiendo la orden. ¿Y qué es lo que se supone que dice la denuncia? Que aquí hay planta. Sí, eso. En este domicilio habrían planta, eso. Una denuncia anónima por drogas termina en esto: la incautación más grande en años de armas y municiones de guerra de alto poder destructor. Pueden perforar perfectamente cualquier estructura mecánica, metálica de algún vehículo, inclusive algunos elementos de protección de carabineros. Fusiles, pistolas, rifles explosivos, parte de lo encontrado en la casa del imputado de iniciales JPV. La jueza prohibió mostrarlo y entregar su nombre. El detenido es hijo del exintendente de la Araucanía, Guillermo Pirce, en el 2016 y ayudante de sala del Juzgado de Garantía de Traiguén, algo de extrema gravedad para el gobierno. Un funcionario de un tribunal de la República y tenía información de las investigaciones que se llevaban adelante en esta región. Las armas serán periciadas para descartar alguna participación en hechos violentos en la Araucanía. Por ejemplo, la muerte de un carabinero en Temuco y otro funcionario de la PDI en Ercilla. Si es que esta munición o este armamento tuvo algún grado de relación con alguno de esos hechos de violencia u otros que hayan ocurrido aquí en la región. Desde ayer, aproximadamente a las 9 horas. Ya, 5 de abril. ¿Quién lo detuvo? Carabineros. Este martes se realizó su formalización vía remota con una jueza de Coyipulli. Eso ya que 3 magistrados se inhabilitaron en la causa por conocer y haber trabajado con el imputado. Y como Poder Judicial garantizamos, como siempre lo hemos hecho, la total transparencia y acceso a la información para que el Ministerio Público pueda hacer una completa investigación. Pese a su irreprochable conducta anterior, en audiencia se confirmó la gravedad de la acusación por ser funcionario público. Quedó en prisión preventiva. Por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones y tenencia de explosivos, así como el delito de microtráfico. El Juzgado de Garantía de Traiguén, en virtud de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, decretó la prisión preventiva del imputado. Funcionario del Poder Judicial encargado de actos. Que yo llevo 7 años de defensor penal público en la ciudad de Traiguén y lo he visto todo el tiempo trabajando siendo una persona correcta, sino que también es bombero. Y tuvo muchas veces que retirarse de las audiencias, pedir autorización a su juez titular para comparecer y concurrir a apagar incendios dentro de la ciudad de Traiguén. La investigación durará 3 meses, tiempo que el Ministerio Público y ambas policías tendrán que indagar si estas armas y municiones de guerra fueron utilizadas en la macrozona sur del país. Vamos de inmediato a las calles de la capital. Vamos a tomar contacto con Carlos Godoy para que nos cuente las informaciones policiales de las últimas horas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
Buenas noches, Marco, y comenzamos en la comuna de Santiago Centro, donde se gestó este procedimiento policial que ustedes pueden ver en estos videos, esta persecución en el sector de la penitenciaría, donde 2 sujetos fueron detenidos tras intentar lanzar droga en envoltorios hacia el interior de este recinto penitenciario. Una situación que terminó con una persecución, como ustedes lo pueden apreciar en este video. Estos 2 sujetos corrieron por las distintas calles del lugar para posteriormente lanzar estos elementos que contenían droga hacia el edificio del canal de televisión Chilevisión. Todo esto en la calle Machaza. Una situación que claramente dejó hasta 2 personas detenidas. Estos envoltorios contenían diversos tipos de droga, entre ellos cannabis, cocaína y también dinero en efectivo. Una situación que dejó a estas 2 personas detenidas por intentar realizar este delito en el sector de Santiago Centro. Tenemos declaraciones y las pasamos a escuchar a continuación. Carabineros detectan en las inmediaciones de la expenitenciaría de Santiago a una pareja que se movilizaba en un vehículo con claras intenciones de lanzar determinados objetos al interior de estos recintos. Al ver la presencia de carabineros, huyen hacia un canal de televisión que se encuentra en el lugar, lanzando los objetos al interior. Una vez que estos son ubicados por carabineros, se puede establecer que al interior de estos envases existían gran cantidades de droga, dinero y aparatos celulares. Y nos trasladamos hacia la comuna de La Reina, donde se gestó este procedimiento policial en el cual se detectó que 2 personas viajaban en un vehículo el cual ellos no aportaban sus documentos. Efectivamente, tras esta investigación que realizó el personal de Carabineros en este lugar, se pudo determinar que pertenecían a una banda que realizaba diversos tipos de delitos, entre ellos la reducción de partes de vehículos que formaban parte de vehículos que eran robados en diversos tipos de delitos como portonazos o encerronas. Tras esta situación se pudo detectar este almacén clandestino donde se almacenaban estas diversas partes de estos vehículos. Se pudo concretar también la receptación de estos 3 vehículos y tenemos declaraciones que pasamos a escuchar a continuación. El día de hoy, Carabineros logra la detención de 3 sujetos, los cuales se dedicaban a la receptación de vehículos. Es por ello que se sorprende un taller que funcionaba en forma clandestina y en su interior se mantenían una cantidad indeterminada de vehículos y dentro de ellos 3 vehículos de ellos mantenían en cargo por el delito de robo con intimidación. Estos delitos, se está comprobando en este momento en materia investigativa, fueron por delitos denominados como encerrona, portonazo. 3 vehículos que fueron recuperados en este taller clandestino que funcionaba ahí en el sector de 10 de julio, una situación que fue tomada en cuenta por el personal de servicio de encargo y búsqueda de vehículos, que claro, dejó a estas 3 personas detenidas por el delito de receptación. Nosotros vamos a estar muy atentos, Marcos, sobre la situación que esté ocurriendo en las calles en las últimas horas. Gracias, Carlos, por el informe. Quedamos en contacto. Buenas noches. Y nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos con más noticias a medianoche. Ya estamos de regreso en medianoche y vamos a revisar de inmediato las informaciones internacionales de la jornada, comenzando en Brasil, que reportó su cifra diaria de muertos más alta en lo que va de la pandemia, con más de 4.000 víctimas fatales. De acuerdo al informe diario, 4.195 brasileños murieron por coronavirus durante las últimas 24 horas, sumando más de 330.000 fallecidos en todo el territorio, mientras que los contagios ya superaron los 13 millones de casos acumulados. Brasil es el segundo país con más víctimas fatales, solo después de Estados Unidos, aunque actualmente es la primera nación donde muere más gente al día. Esta nueva cifra récord ocurre en momentos en que las medidas restrictivas impuestas por algunos estados empezaron ya a presentar leves señales de mejora, como el caso de Sao Paulo. En cuanto a la vacunación, Brasil ha inoculado a 20 millones de personas, lo que representa cerca del 10% de su población. Reino Unido puso como ejemplo a Chile para cambiar la idea de que con la vacunación no se acaba la pandemia. Eso lo hizo el consejero de salud del gobierno británico, Chris Whitty, quien advirtió que el aumento de contagios en Chile, pese al avance del proceso de vacunación, es una alerta para no relajar muy rápido las medidas sanitarias.
Vitti respondió así la pregunta de una periodista en la rueda de prensa en la que el ejecutivo de Boris Johnson anunciaba nuevas medidas para la reapertura parcial y aseguró que a diferencia de Israel, donde la vacunación vino de la mano de una baja en los contagios, en Chile no surtió el mismo efecto. El gobierno británico aseguró que se debe aprender las lecciones de los países que han avanzado más rápido en el proceso de vacunación como Chile, para así saber cuándo bajar la guardia en medio de la pandemia. En Chile se ha hecho un esfuerzo muy destacable y significativo para vacunar a gran escala, y eso es excelente, pero no ha tenido el mismo efecto. Esta es la razón por la que queremos hacer todo con calma, porque no hay que suponer que con vacunar a mucha gente el problema se va. Pienso que Chile es un muy buen ejemplo para corregir esta idea. Y lo que estamos viendo en pantalla corresponde a imágenes de un barco carguero holandés que estaba flotando a la deriva frente a las costas de Noruega debido a que presentaba el motor averiado. Según las autoridades marítimas de Noruega, la embarcación sufrió una fuerte inclinación después de que una tormenta desplazara parte de su carga. Los miembros de la tripulación, que eran 12 personas, fueron evacuados por los servicios de salvamento noruego tras 2 operaciones que se realizaron. 8 fueron rescatados con ayuda de un helicóptero, mientras que el resto fue rescatado luego de tirarse al mar, donde uno de ellos resultó con lesiones. Parte del cargamento de este barco cayó al océano, pero hay gran preocupación a que el barco pueda volcar debido a que lleva elementos químicos, diésel, combustibles, aceite de engrase también, y esto podría provocar un escape de hidrocarburos en el mar noruego. Una de la madrugada con 33 minutos. Volvemos contigo, Matías del Río. Muchas gracias, Marco Fleming. Y vamos de inmediato a revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl, que habla sobre las pensiones con retiro programado que subirán por recálculo en el trimestre abril, mayo, junio de 2021. Todos los detalles los puede revisar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy, si le parece. Santiago presentará cielo despejado y una máxima probable de 24 grados. E Iquique tendrá cielo parcial y una máxima probable de 23 grados. Vamos entonces con esto cerrando la entrega informativa de hoy. Los dejamos invitados a que sigan atentos a la pantalla de Canal 24 Horas, siempre con todas las actualizaciones y las noticias. Muy buenas noches y gracias por venir.